Bueno, vamos a empezar. Washington da un paso atrás en su ultimátum militar contra Irán. Y apenas 12 horas después, a miles de kilómetros de distancia, suena un teléfono en Moscú. Es para una conversación al más alto nivel con Teherán. Y a ver, la prensa internacional suele presentar este tipo de noticias como eventos completamente separados, titulares aislados que pertenecen a secciones diferentes del periódico, o sea, como si la geopolítica fuera una serie de incidentes desconectados, ¿verdad? Claro, y esa es una forma muy peligrosa de consumir información. A este nivel de poder global, las coincidencias de 12 horas sencillamente no existen. Ya. Lo que estamos presenciando es una coreografía diplomática inmensa. Es una danza donde los movimientos más decisivos, los que de verdad alteran el orden mundial, ocurren muy por debajo del radar, lejos de las declaraciones grandilocuentes y los focos. Vale, vamos a desgranar esto, Pla, que nuestra misión en este análisis profundo no es simplemente repasar los titulares de la semana. Queremos entender la estructura oculta de este conflicto. Los engranajes reales que llevan girando a toda velocidad desde que cayeron las primeras bombas aquel 28 de febrero. Vamos a demostrar cómo ese aplazamiento en Washington y esa llamada en Moscú son, de hecho, la misma maniobra. Y para quienes nos escuchan, comprender esa maquinaria invisible es la diferencia entre vivir en un estado de confusión permanente ante el telediario o ser capaz de anticipar el siguiente movimiento en el tablero internacional mucho antes de que ocurra. Lo fascinante aquí es que, para entender esa llamada telefónica rusa, primero hay que mirar hacia Occidente. A ver, hay que analizar el monumental callejón sin salida estratégico en el que Washington se había metido con su propia fecha límite. La Casa Blanca había establecido un patrón muy claro de ultimátums desde el inicio de las hostilidades. Unas líneas rojas que venían con condiciones absolutas, ¿verdad? O sea, el estrecho de Hormuz debía permanecer abierto al tránsito comercial marítimo, el enriquecimiento de uranio iraní tenía que cesar de inmediato, e Irán debía someterse formalmente a las demandas estadounidenses. Exacto. No había margen de maniobra en ese lenguaje. Ningún margen. Y cada vez que el reloj se acercaba a cero, la realidad sobre el terreno demostraba que Teherán no había cedido ni un milímetro. Claro. Eso coloca a una superpotencia ante una disyuntiva terrible en la escena global. Cuando expira un ultimátum de esa magnitud, pues o bien se redibuja la línea roja, posponiendo el plazo, asumiendo el coste en credibilidad, o bien se cumple la tremenda amenaza que respalda ese ultimátum. Es como jugar una partida de póker de altísimo riesgo. Lanzas un farol enorme empujando todas tus fichas al centro de la mesa para asustar al rival, esperando que se retire. Pero de repente te das cuenta de que el oponente te está mirando fijamente, cruzado de brazos y deseando que le veas la apuesta. Sí, tal cual. Porque cumplir esa amenaza no es enviar un par de drones. Hablamos de una guerra terrestre contra un país de 90 millones de habitantes. Vaya. Un territorio que es 4 veces más grande que Irak, dominado por cadenas montañosas como los Zagros, que son una pesadilla logística para cualquier fuerza invasora. Y frente a un ejército que lleva 4 décadas preparándose meticulosamente para este escenario de guerra asimétrica. Es que el cálculo en el Pentágono es frío y puramente matemático. Iniciar un conflicto terrestre a gran escala bajo esas condiciones topográficas y demográficas es una trampa estratégica insalvable. Ya. El coste humano, económico y político supera con creces cualquier beneficio hipotético de neutralizar el programa nuclear por la fuerza. Pero eso plantea una duda evidente. Si todo este escenario catastrófico era tan abrumadoramente predecible desde el primer minuto, ¿por qué establecer esa monumental línea roja en primer lugar? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué la Casa Blanca decide arrinconarse de esa manera ante los ojos de toda la comunidad internacional? Pues por el pánico a la alternativa, básicamente. La inacción proyecta debilidad. Si una superpotencia no mantiene una presión constante y letal, si simplemente deja pasar el tiempo mientras un estado rival avanza en sus objetivos nucleares... Claro, parece que no hacen nada. Exacto, se enfrenta al colapso total de su capacidad de disuasión en todo Oriente Medio. Se impone el plazo draconiano para intentar forzar el colapso interno del rival mediante el terror a la aniquilación. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad y el rival no parpadea, la realidad se impone. El precio de mantener la línea y apretar el gatillo es inasumible. Así que la línea se mueve discretamente, el plazo se pospone bajo la apariencia de un ajuste técnico,
pero en el fondo es un reconocimiento de los límites del poder militar directo. Eso es. Ahora bien, esto nos lleva a la siguiente gran incógnita. Si la campaña de asfixia económica de Washington es tan implacable, ¿cómo es posible que la economía de Irán no se desintegre? ¿Cómo logran mantener el pulso sin rendirse ante el estrangulamiento de las sanciones? La respuesta está en la red de seguridad paralela que han construido otras potencias. Y aquí entra en juego un concepto muy interesante, el del beneficiario ausente. A ver, explícanos eso. Un actor que moldea el campo de batalla sin tener que enviar un solo soldado, impulsado por el motor que mueve la economía mundial, que no es otro que el petróleo. Ojo, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la dinámica de los mercados energéticos ha convertido este conflicto en una máquina de hacer dinero para Moscú, literalmente. Sí, el mecanismo fue inmediato. Cuando Irán reaccionó a la presión occidental amenazando el tránsito en el estratégico estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, el pánico se apoderó de los mercados. Lógico. Los precios del crudo experimentaron una sacudida brutal, disparándose hasta los $120 por barril. Esto provocó inflación y crisis en las economías occidentales, pero para Rusia, uno de los mayores exportadores del mundo, fue una lotería geopolítica. Es que los cálculos sobre el terreno indican que esa escalada de precios generó para Rusia unos ingresos adicionales de $15 millones al día. Madre mía. 15 millones diarios de beneficio neto, cayendo directamente en sus arcas, simplemente porque hay caos en otra parte del mundo. Y es una inyección de capital inmensa generada por la inestabilidad ajena. Pero el efecto dominó no termina ahí, ¿eh? Esta crisis de precios globales amenazaba con empujar a la economía estadounidense y europea a una recesión profunda. Claro. Para intentar enfriar el mercado energético y bajar el precio del barril, Estados Unidos se vio forzado a tomar una decisión completamente contradictoria. Espera, vamos a detenernos en esta ironía. ¿Me estás diciendo que la inacción rusa frente al conflicto iraní forzó a Washington a relajar sus propias sanciones internacionales contra el crudo ruso? Así es. O sea, Rusia cobra una tarifa diaria multimillonaria por sentarse a mirar y encima consigue que su principal rival alivie el castigo económico que le había impuesto previamente. Es el negocio perfecto en todos los frentes. Es que es la definición de manual de la paciencia estratégica. Rusia no necesita escalar el conflicto, solo necesita gestionar su prolongación. Ya. Y mientras Moscú cosecha estos beneficios pasivos, proporciona el oxígeno diplomático que Irán necesita en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y China supongo que hace el resto, ¿no? Exactamente. China hace el resto del trabajo económico manteniendo compras masivas de crudo iraní a través de flotas de petroleros en la sombra, eludiendo el sistema financiero occidental. Esta alianza tripartita de facto es el escudo que evita que Teherán cruce el umbral del colapso. Vale, entendido el salvavidas económico, pero Rusia no se ha limitado a observar cómo sube el precio del barril. No. Han dado un salto desde esa posición pasiva hacia una intervención quirúrgica en el verdadero epicentro de la crisis, intentando resolver el problema que parecía matemáticamente imposible de solucionar. Tren es inevitable hasta las recientes declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante su visita a Pekín. Unas palabras que pasaron casi desapercibidas en muchos informativos occidentales, a pesar de su impacto sísmico. Totalmente ignoradas por la prensa, sí. Lavrov puso sobre la mesa que Rusia estaría dispuesta a aceptar cualquier decisión de Irán sobre su material nuclear, ofreciendo que Moscú se encargue de reprocesar ese uranio altamente enriquecido para convertirlo en combustible pacífico para reactores. Y es un movimiento brillante porque aborda la psicología del conflicto. Entregar el uranio a Washington sería un suicidio político interno para los líderes en Teherán. Sería la imagen de la rendición absoluta. Claro, sería humillante. Pero entregarlo a Rusia, un socio estratégico y aliado diplomático, salva el honor institucional de Irán. El material sale del país, pero no cae en manos del enemigo. Es la mecánica de una cuenta de depósito en garantía, un escrow. Imagina a dos tipos en un callejón oscuro que se odian profundamente y tienen que intercambiar un maletín lleno de secretos. Ninguno se fía de dar el primer paso. La tensión es insoportable. Y de la nada aparece un tercero que dice, a ver, dádmelo a mí, yo lo guardo en mi caja fuerte y nadie pierde. Exacto. A simple vista todos ganan porque se evita el tiroteo, pero el que se queda con el maletín en su caja fuerte es el que adquiere el poder a largo plazo. Y en este caso, ese tercero se queda con las llaves de la infraestructura estratégica iraní para las próximas décadas. Fíjate, qué jugada. Lo que resulta profundamente revelador no es solo la oferta rusa,
que ya se había planteado en el pasado y Washington la había rechazado sistemáticamente, lo revelador ahora es la reacción de Estados Unidos. El silencio, ¿no? Un silencio administrativo y diplomático absoluto desde Washington ante una maniobra que esencialmente les roba el protagonismo. Es que si conectamos esto con el panorama general, ese silencio es una admisión de realidad. La administración estadounidense parece estar reconociendo tácitamente que la vía rusa es la única vía viable que les queda para evitar el desastre. Ya, claro. Esto les permite presentarse ante su electorado y declarar algo como misión cumplida. El uranio ya no está en Irán. Hemos neutralizado la amenaza. Y todo sin tener que disparar un solo misil terrestre. Aceptan ceder el control operativo y la influencia futura a Moscú a cambio de una victoria política a corto plazo en casa. Y esto nos devuelve a esa llamada telefónica entre Lavrov y el ministro iraní Arakchi, que mencionamos al principio. Esa intervención rusa no se limita a custodiar material radioactivo. Hay una ambición arquitectónica mucho mayor, ¿eh? Sí, buscan el rediseño completo de la seguridad en el Golfo. Esa llamada telefónica estableció formalmente a Rusia como el facilitador indispensable entre Irán y los estados árabes clave, o sea, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Casi nada. Moscú se posiciona como el garante de la estabilidad regional en la posguerra. Que no es una idea descabellada si miramos el precedente de 2023, cuando Rusia y China ya mediaron en aquel sorprendente acercamiento diplomático entre Arabia Saudita e Irán, que dejó a Occidente completamente fuera de juego. La estrategia rusa es un estudio de contrastes con la doctrina tradicional, ¿eh? Históricamente, la influencia en Oriente Medio se ha basado en la proyección de fuerza bruta. Flotas masivas de portaaviones, bases militares gigantescas y un gasto de defensa astronómico para mantener el orden. Lo clásico de Estados Unidos. Exacto. Moscú, en cambio, emplea una diplomacia de bajo coste y alta recompensa. Interviene en el momento de máxima fricción, cuando las garantías de seguridad tradicionales muestran grietas y ofrecen soluciones pragmáticas. Claro. Y sacan tajada. A cambio de esta mediación vital, Rusia se asegura algo fundamental: garantías de que sus propios buques y cargamentos comerciales transitarán por el estrecho sin interrupciones, sin importar el nivel de caos a su alrededor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que estamos contemplando en tiempo real cómo se reescriben las reglas fundamentales de poder en Oriente Medio. Y lo asombroso es que este cambio de guardia tectónico ocurre en silencio, mientras el foco mediático global está distraído. Hipnotizado por la fecha de caducidad de un ultimátum en Washington que nunca iba a cumplirse. Ese contraste entre la realidad mediática y la diplomacia subterránea es lo que definirá los próximos días. A ver. Las dinámicas que hemos analizado permiten anticipar con gran precisión lo que ocurrirá este mismo miércoles, cuando se supone que los plazos vuelven a colisionar con la realidad. Rompamos entonces esa bola de cristal. ¿Cómo se va a manifestar toda esta arquitectura invisible en las noticias que la gente va a consumir a finales de esta semana? Porque va a aparecer un escenario completamente esquizofrénico. Lo será. Será una realidad de pantalla dividida, la verdad. Por un lado, la diplomacia real avanzará. Irán enviará una delegación a Islamabad para discutir la oferta técnica del uranio ruso, pero lo harán envueltos en eufemismos muy densos. Cuidando las palabras. Dirán que están evaluando parámetros soberanos, evitando a toda costa la palabra negociación o concesión. Paralelamente, es muy probable que Moscú haga pública y oficial su disposición a custodiar el uranio, forzando la mano para que el acuerdo sea irreversible. Esa es la diplomacia real. Pero en la otra mitad de la pantalla vamos a presenciar un choque de trenes retórico monumental, ¿verdad? Absolutamente. El ruido será ensordecedor. Se espera que Trump comparezca para declarar cualquier aplazamiento o traslado del uranio como una capitulación histórica de Irán, gracias a su campaña de máxima presión. Ya me lo imagino. Reclamará una victoria total e indiscutible. Y horas después, o incluso minutos después, veremos a los líderes políticos más duros de Teherán compareciendo ante sus propios medios para afirmar exactamente lo contrario. Negarán rotundamente haberse doblegado ante Occidente. Desde luego. Enmarcarán la transferencia a Rusia como un triunfo de su independencia tecnológica y una alianza estratégica entre iguales, asegurando que la resistencia ha vencido. O sea, para alguien que observa esto desde fuera, parece el caos más absoluto. Da la impresión de que nadie está cediendo y que la guerra es inminente. Pero esta disonancia cognitiva es una necesidad estructural. ¿Tienen que venderlo en casa? Ambos liderazgos tienen audiencias domésticas profundamente radicalizadas y exigentes.
tienen que alimentar a sus bases con un relato de fuerza implacable para sobrevivir políticamente. El teatro político interno, lleno de furia y líneas rojas, es precisamente lo que proporciona el margen de maniobra necesario para que, en las sombras, los diplomáticos hagan las concesiones reales que evitan el colapso. Es fascinante, de verdad. Si hacemos un recuento reflexivo del viaje que hemos hecho hoy, comenzamos mirando dos piezas de un puzzle que parecían no tener relación, un simple aplazamiento burocrático en Estados Unidos y una llamada de rutina en Rusia. Sin embargo, al levantar la alfombra, ha quedado al descubierto toda una maquinaria donde las potencias sancionadas han creado un ecosistema cerrado para sobrevivir. Han encontrado la manera de neutralizar el asedio económico de una superpotencia. Exacto. Colaborando para mantener el flujo de petróleo y diseñando salidas creativas como el custodio del uranio, logrando desarticular un conflicto militar inminente sin necesidad de disparar. Y tras analizar todo este entramado de supervivencia y evasión, la reflexión que inevitablemente surge, la pregunta que queda flotando sobre todo este nuevo orden, es profunda, la verdad. A ver, cuéntanos. Durante décadas, la amenaza de un bloqueo naval, las sanciones económicas masivas y el aislamiento financiero internacional eran el arma definitiva. Eran capaces de doblegar naciones enteras. Pero si hoy vemos que grandes potencias con vastos recursos tienen la capacidad de absorber ese impacto, crear rutas alternativas, comprar el crudo sancionado e intervenir diplomáticamente para ofrecer salidas que esquivan a Washington, Sí. ¿significa esto que estamos presenciando el fin de la era del ultimátum unipolar? Madre mía. Cuando el castigo económico más extremo imaginable ya no es suficiente para forzar la rendición de un país porque otros actores globales actúan como amortiguadores, el orden mundial cambia para siempre. Es una consideración monumental, sin duda. Cambia por completo la forma en que se deben interpretar las amenazas globales a partir de ahora. Y bueno, es algo para tener muy presente la próxima vez que un titular urgente anuncia una línea roja inquebrantable en el escenario internacional. Totalmente de acuerdo. Hasta aquí nuestra exploración de hoy. Ha sido un placer desmenuzar las entrañas de este conflicto con esta profundidad. A quienes nos acompañan, muchísimas gracias por su tiempo. Sigan cuestionando la superficie de las noticias, no se queden solo con el titular, y nos encontraremos en el próximo análisis profundo para seguir descubriendo los mecanismos reales que mueven el mundo.